Amados en Cristo, bendiciones, un abrazo desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Bethlehem. Hoy es martes y tenemos nosotros Escuela de Profetas. Este martes 4 de agosto del 2020 continuamos con el tema que empezamos el día viernes y lo compartimos también el domingo, no el mismo tema, sino que lo vamos desarrollando, lo vamos estudiando. Y mucho más ahora que es Escuela de Profetas. Hemos estado hablando sobre el arca del testimonio, es decir, la presencia de Elohim. La presencia de Elohim habíamos dicho que lo podemos mirar, experimentar, gracias, en tres niveles, en tres dimensiones. El Shahán, el Shekinah y el Kabod. El Kabod, donde pasó el Señor y quedaron carbones encendidos, el Shahán, el Shekinah, la mano extendida del Señor para llegar a alguien, a una nación. Pero el Shahán, la habitación donde Él habita. Estas tres dimensiones de la presencia manifiesta del Señor no evade la presencia total porque Él es presente y está en todo lugar. Pero estamos hablando de la presencia manifiesta, donde hay manifestación del Padre. Habíamos hablado nosotros sobre el arca del testimonio. Y es impresionante porque el arca del testimonio, lo vamos a ver un poco más adelante, pero cosas concluyentes como esta. El arca no hablaba. El arca llevaba la presencia. ¿Quiénes llevaban el arca? Los sacerdotes. ¿Dónde lo llevaban? Sobre sus hombros. ¿Con qué? Con las varas. ¿Qué había en las varas? 4 argollas, es decir, anunciando el pacto, el argolla, el compromiso a los 4 vientos, a los 4 puntos cardinales. Todo tiene un entendimiento, pero una asignación profética. Habíamos dicho nosotros, estoy solo queriendo entrar un poquito al tema, sobre el arca del testimonio, cuando los filisteos la capturaron y se la llevaron. En realidad, los filisteos no se la llevaron. Elohim se fue con ellos. Y allí nosotros podemos mirar lecciones tremendas que el Señor nos da. Nadie liberó a Elohim. Él acabó con Dagón, le voló la cabeza, las manos, la puso en la puerta del templo, y eso es acto profético, para que cada vez que pasaran, le pisaran, y por esa asignación profética, esa determinación profética, hasta ahora cuando entran al templo de Dagón, no pisan el umbral, sino que dan un paso adelante. Porque proféticamente ellos estarían pisando la cabeza y las manos de su ídolo. Yahweh no necesitó que lo rescaten. Él demostró a Israel y nos demostró a nosotros que Él solo podía contra todos los filisteos. Entonces ahora yo estoy sorprendido porque hay mucha gente que quiere hacer el favor al Padre, al Creador, para que se termine esta pandemia. No, ya está dicho qué tiempo. Y ya está dicho qué es lo que tenemos que hacer, quebrantarnos, pedir perdón, porque nosotros somos el arca. Solo que esta arca que lleva el mismo espíritu que levantó a Yeshua HaMashiach de los muertos, se vanagloria, es que yo soy, es que yo estoy, es que yo lleno los estadios, es que yo esto, es que yo hablo, es que yo digo. El arca nunca habló, el arca era como el burrito que llevó
al Yeshua HaMashiach y lo hizo entrar a la Jerusalén. Estamos viviendo tiempos terribles donde tenemos nosotros que quebrantarnos. Tenemos que humillarnos. La misericordia es para siempre y alcanzar el oportuno socorro. Nosotros somos el arca. Y muchos piensan que el arca es la que hace los milagros. No, nosotros somos el arca, que somos portadores del Espíritu, que con la manifestación de la gloria del Padre hace señales y prodigios. Primera de Crónicas 15:12. Les dijo: vosotros que sois los principales padres de familia de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Yahweh, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Esto compartiré mañana también, Dios mediante. ¿A quiénes usó el Señor para restaurar, para recuperar el arca? A los sacerdotes, a los padres de familia. Y otra vez, miren, nosotros aquí tenemos que encender otra vez las casas con la presencia de Yahweh. ¿Quiénes? No los pastores, los sacerdotes, porque todos somos sacerdotes. Nos hemos distanciado tanto de la verdad, queriendo llevar el mensaje de los hombres, la doctrina de los hombres, pero debemos volver a las Escrituras. El arca del testimonio. Yahweh dio las medidas, el tipo de madera fue de acacia, le dio las medidas en altura, en ancho, en alto, las varas, los extremos con las argollas. Pero si el arca es el arca del testimonio, los sacerdotes llevaban el arca y el testimonio era que esa arca llevaba la presencia manifiesta del Creador. ¡Qué gran compromiso el nuestro! Si nosotros somos el arca, nosotros estamos llevando la presencia manifiesta. Por eso Jesucristo, el Yeshua HaMashiach, dice: vayan en mi nombre, usen mi nombre, y cuando usen mi nombre, yo me manifiesto. Nosotros somos portadores del mismo Espíritu que levantó a Yeshua HaMashiach de los muertos. Pero no somos nosotros los que hacemos los milagros. No, nosotros somos los portadores, somos el arca, nada más. El testimonio. Y yo le di unos dos conceptos que quiero repetir hoy. Testimonio. Declaración o afirmación de algo. El término proviene del latín testimonium y está vinculado a una demostración o evidencia de la veracidad de una cosa. Mire que el testimonio no es nuestro. El testimonio, dice la Escritura, hay tres que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a veces nos llenamos la boca y voy yo a dar testimonio. Estamos hablando mal. El Padre daba testimonio de Yeshua HaMashiach. Este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. El Espíritu Santo daba testimonio del Yeshua HaMashiach. Pero nosotros hemos conceptuado mal. Yo voy a dar testimonio de... No es así. Por eso dice, cuando sean llevados ustedes ante las autoridades, no se preocupen que van a hablar. Yo hablaré por ustedes. Yo daré testimonio de acuerdo a la palabra que nosotros tenemos. Testimonio. Estoy leyendo el concepto del diccionario.
Testimonio es la herramienta avalada por un notario o un escribano para dar fe sobre algo. Qué grave, qué peso de responsabilidad es dar testimonio. ¿Qué hicieron para crucificarle al Yeshua HaMashiach? Dar falso testimonio. Falso testimonio es un delito. Estoy hablando legalmente. Estoy hablando en el nivel de ley terrenal. Es un delito cometido por un perito o un testigo cuando miente. Es penado por la ley terrenalmente, pero es un pecado espiritualmente. Cuando brinda información falsa en el marco de un juicio, es penado por la ley. En la escritura, dar falso testimonio es pecado. Mateo 5:33. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Falso testimonio. Ahí sí el Padre nos da la responsabilidad a nosotros, pero cuando nosotros hablamos lo que hemos visto, el Espíritu nos respalda. Además habéis oído que fue dicho, Mateo 5:33, a los antiguos, no perjuraréis, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Perjurio, ligado al falso testimonio. Hechos 5:3. Y dijo Pedro, el apóstol Pedro, a Ananías, ¿por qué llenó Satán tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Miren, no vamos a hablar de testimonios, ni de ofrendas, ni de pactos. No. Vamos a hablar de testimonio. Ananías y Zafira no le dejaron hablar al Espíritu Santo para que Él dé testimonio, sino que ellos dieron testimonio. Pero el testimonio de ellos era en contra del Espíritu, y al discernir Pedro que habían mentido, ellos cayeron fulminados. Y este es el primer milagro. Vea qué clase de milagro. Acabar con los mentirosos en la iglesia. El primer milagro después de la venida del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice, yo estoy aquí para que hablen la verdad. El Espíritu Santo dice, yo estoy aquí para que ustedes vean lo sobrenatural. Mateo 26, 59, 61. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra el Yeshua, para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Yahweh y en 3 días reedificarlo. Ellos lo tomaron textualmente, terrenalmente, pero esto es de interpretación espiritual. En el arca de Noé se guardó toda la creación. En el arca, en el tabernáculo del testimonio, se guardaron las tablas de la ley, las 2 tablas, la vara y el maná. Pero en nosotros, el Padre Celestial, Elohim, el Creador, nos ha puesto el maná, que es la palabra. La vara de Aarón nos ha dado la capacidad de directriz profética. Ha hecho un pacto nuevo con nosotros y lo tenemos guardado en el Espíritu, con sello de su Espíritu. A través de la carne y la sangre del Yeshua HaMashiach. Debemos tener mucho cuidado nosotros de dar y de dejar que los testimonios de Yahweh hablen, no nosotros, porque somos el arca y el arca no habla.
El Espíritu nos usa a nosotros, pero como sacerdotes de este templo. Mateo 8:4. Búsquelo allí. Entonces el Yeshua le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Cómo era para testimonio de ellos? Para que ellos vean que había un milagro de parte del Señor. Es como en el estanque de Siloé. ¿Saben por qué le mandó al estanque de Siloé? Porque en el estanque de Siloé era únicamente para los sacerdotes, para los escribas, para hacer la purificación. Y de pronto llega un ciego a lavarse ahí. Por eso, ¿quién te envió? ¿Tú qué haces aquí? Y era para dar testimonio de que ese ciego abrió los ojos. Y después del Yeshua HaMashiach le dice, ustedes son ciegos guiando a ciegos. El testimonio es para que los que escuchan vean la gloria del Padre, no para que la gloria sea para mí. Ay, es que yo hice esto. Y para la gloria del Señor. Estamos al revés, amados. Tenemos que volver al camino de la honra, al único que es digno de gloria, de honra y de honor. Lucas 18:20. Cuando el joven rico va a buscar al Yeshua HaMashiach, este joven rico tenía todo, pero se sentía vacío. Y se dio cuenta que lo que le faltaba era la vida eterna. Y cuando va al Yeshua HaMashiach le dice, maestro bueno. Terrenalmente esta palabra bueno no es aplicada a nadie. Le explico. Porque dentro de lo que es espiritual, bueno es lo que califica la justicia de la ley divina. Eso es bueno. Por eso el Yeshua HaMashiach le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno hay uno solo y es Elohim. Porque solo el juez justo puede hacer lo bueno. Pero nosotros terrenalmente dañamos ese concepto. Porque por buenito yo le perdono lo que no debo perdonar. Pero el juez de la creación, él corta y separa lo malo de lo bueno, y eso sí es bueno. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. La iglesia ha pasado por alto esta recomendación del Yeshua HaMashiach. No dirás falso testimonio. Si no lo vio, no es testigo. Honra a tu padre y a tu madre. Mateo 23:31. Antes de leer el Mateo 23:31, ¿se acuerda usted de David? ¿Sabe que cuando le cortó la cabeza al gigante Goliat, cogió la cabeza y se fue a buscarle al rey? ¿Por qué? Porque él llevaba en su mano el testimonio de que lo venció, y el testimonio le daba a él la recompensa. Por eso andaba a llevar la cabeza, para cobrar la recompensa. Exonerado de todos los impuestos, se iba a casar con Mical, la hija de Saúl. Tremendo. El testimonio de David con el oso y con el león solo le preparó
Porque era como una gloria pequeña que estaba avisorando una gloria de testimonio más grande, mayor. La gloria postrera es mayor que la primera. No estamos hablando solo de la venida del Señor, que será grande la gloria postrera. Es la gloria que el Señor hace ver en ti cuando tú dejas que dé buen testimonio, va creciendo y la gloria que fue inicial será cada vez más grande porque la postrera será mayor que la primera. Mateo 23:31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, esto es tremendo, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Esto es maravilloso, pero esto es para discernimiento. Todo aquel que habla mal de los profetas es hijo de los padres que mataron a los profetas. Eso les dijo Jesús. Ustedes al hablar mal de los profetas están dando testimonio de que ustedes son hijos de los que mataron a los profetas. Es sencillo, es fácil. Eso se llama discernimiento. Eso se llama lectura profética. El que ama la justicia habla de justicia. Pero cuando el injusto habla que la injusticia es justicia, está dando falso testimonio. Salmo 119, 144. Estoy guiándoles al tema que quiero compartirle. Justicia eterna son tus testimonios. Amado en Cristo, testimonio es justicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Otra vez quiero mencionar esto. El arca del testimonio llevaba el testimonio adentro. Y se manifestaba el testimonio cuando el Padre salía y hacía lo que tenía que hacer. Y lo que hizo era el testimonio, pero el arca no hacía nada. El arca solo era portador de la presencia. El arca no hablaba. Pero el que habita en el arca es quien da testimonio, haciendo proezas, señales, prodigios. El arca era llevada en los hombros de los sacerdotes, es decir, la responsabilidad estaba en los hombros de los sacerdotes. Cada vez que vea hombros en la Escritura es responsabilidad. Tenían la responsabilidad del testimonio de Yahweh. Y esa responsabilidad estaba en el sacerdocio. Escuche, en el sacerdocio. No en el ministerio, sino en el sacerdocio. Porque sin sacerdocio no hay ministerio. Por eso tenemos nosotros esas debacles, esas caídas tremendas. Porque si un ministro es un buen sacerdote, nunca va a votar a su mujer. Nunca va a ser mal ejemplo para sus hijos. Porque primero es ser sacerdote y después ministro. ¿Dónde está esto? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Primero sacerdotes. Y después el Señor escoge para ministros. Las 4 argollas en las esquinas marcaban la presencia de Elohim en los 4 puntos cardinales. Nosotros somos esa arca que damos testimonio. Por eso dice, me seréis testigos en la Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los rincones. 4 puntos. Me seréis testigos. Testigo del testimonio. Y si hay santidad en el arca, hay presencia. Y si hay presencia, hay manifestación. Pero no podemos nosotros esperar manifestación. Porque porque leo la Biblia una vez a la semana, porque oro cada que estoy en problemas. Amados en Cristo, orar, leer la Escritura, congregarse, testificar,
es un estilo de vida. Yo entiendo que a usted no hay que recordarle que a las 12, 1 de la tarde hay que sentarse a la mesa, usted inconscientemente ya va a comer. Si está trabajando ya sale y se va a buscar qué comer. Así también nosotros somos, si no comemos, perecemos. Y nuestra comida es la palabra. El arca no dice yo soy. El arca lleva al gran yo soy. Es que yo soy el tremendo apóstol, es que yo soy el que lleno estadios, es que yo soy el que estuve por aquí, el que estuve por acá, el que he viajado, el que... No, lo siento. Está dando falso testimonio. Jesucristo no dijo, hey, yo soy el Hijo amado, en el que se complace mi Padre. No, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Espere que el Padre dé testimonio de usted. Espere que Yeshua HaMashiach dé testimonio de usted. Si no, eso es vanagloria. Igual que el burrito que llevó a Yeshua a Jerusalén. Él no era nada. Los mantos que ponían, las palmeras y el camino, el burrito allí solo pisaba, pero el que estaba siendo levantado en honra era el que iba encima del burro. Y ahora nosotros en esta pandemia necesitamos santificarnos para que el poder que está dentro de nosotros pueda salir y pueda limpiar los cielos. Todo esto está en Hechos capítulo 5, verso 1. Ananías y Zafira. Búsquelo, por favor. Hechos capítulo 5, verso 1. Pero había un hombre llamado Ananías, quien con su mujer Zafira, vendió una propiedad y a sabiendas de su mujer se quedó con parte del dinero de la venta, a pesar de que trajo el resto a los emisarios, a los apóstoles. Verso 3. Entonces Keifá, Pedro, dijo, ¿por qué Hasatán ha llenado tu corazón, que ha mentido al Ruach HaKodesh, y te has quedado con parte del dinero que recibiste por la tierra? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo no le podemos impresionar. Y lo que más hemos querido nosotros, y el Señor tenga misericordia y nos podamos limpiar pidiendo perdón, es levantarnos en vanagloria. Antes de vender la propiedad era tuya. Esta aclaración que le hace el apóstol Pedro es tremenda. Le dice, antes de venderla era tuya, era que te quedes con ella y no pasaba nada. Después que la vendiste, el dinero era tuyo. ¿Para qué estás ofreciéndole y para mentirle al Espíritu Santo? Era tuyo para usarlo como quisieras. Que lo vendas, coge el dinero y haz lo que tú quieras. ¿Qué hizo que hicieras tal cosa? Has mentido no al... Estaban aterrorizados. Los jóvenes se levantaron, envolvieron su cuerpo en un sudario y se lo llevaron y lo sepultaron. Hay un cambio sacerdotal, lo que representa Esdras capítulo 3. Los jóvenes se levantaron. Ellos dijeron, nosotros nos hacemos cargo. Porque esta generación de los jóvenes ya no va a pertenecer a
a la denominación tal, al sistema de estructura circular, al del ajedrez, no, al piramidal, no. Ellos van a creer todo lo que dice la Escritura. Ellos dicen, esto es obra del Espíritu Santo, lo vamos a sacar. Se levanta la nueva generación. Unas 3 horas más tarde, su mujer entró sin saber nada de lo que había sucedido. Pedro le retó y le dijo, dime, ¿es verdad que ustedes vendieron la tierra por tal y más cual precio? Sí, ella respondió, eso es lo que nos pagaron por ella. Pero Keifá, Pedro, de nuevo le habló y le dijo entonces, ¿por qué tramaron poner a prueba al Ruaj del Señor? Al Ruaj del Adón, al Espíritu del Señor. Escucha, los hombres que sepultaron a tu esposo están a la puerta, a ti también te llevarán. Después de salir de esta pandemia, nada será igual. Se va a marcar una iglesia diferente y muchos se quedarán en la misma iglesia, digo, en el mismo nivel de la iglesia que tuvieron. Pero si estás buscando la presencia del Señor en la madrugada, si estás orando en la noche, entonces, si estás estudiando la Escritura, nunca más serás el mismo. Porque ya no hablarás tú, hablará el Espíritu. Ananías y Zafira no le dejaron hablar al Espíritu. Porque si el Espíritu hablara, no habría mentira. No habría falso testimonio. ¿Es verdad que vinieron eso? Sí, en eso. Dieron falso testimonio, mintieron. Instantáneamente ella cayó a sus pies y murió. Los jóvenes, otra vez, entraron, la encontraron allí muerta, se la llevaron y la sepultaron junto a su esposo. Como resultado de esto, ¿qué vino? Ay, llenando los estadios, es que hay señales, prodigios. Vino gran temor, que es lo que le falta a la iglesia. El temor reverente de la presencia manifiesta. Como resultado de esto, gran temor vino a la comunidad mesiánica y en verdad sobre todos los que oyeron el caso. Yo estoy seguro que muchos dirían, no, yo a esa iglesia no voy a caer muertos los mentirosos. O muchos tal vez, primero voy a pedir perdón por la mentira para no caer muerto ahí en esa iglesia. El Padre está esperando que nosotros nos quebrantemos. Porque nosotros somos los portadores. Porque nosotros somos los que tenemos que enfrentar esta pandemia, pero en el Espíritu. Porque nuestra lucha no es carnal. No es contra carne ni sangre, sino contra demonios, contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero nosotros somos los que tenemos las armas en nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Cristo, en el Yeshua HaMashiach, para la destrucción de fortalezas. Si nosotros somos el arca, en esta arca no puede haber un día mentira y otro día verdad. Un día hablar bien y otro día hablar mal. Porque no pueden salir dos aguas de la misma fuente. El resultado de todo esto fue un gran temor en toda la comunidad mesiánica. Y el 12, mientras tanto, por medio de los apóstoles, muchos milagros y señales eran hechos entre el pueblo, unidos en mente, en propósito, los creyentes se unieron a la comuna, a la columna de Salomón. Y nadie más se atrevía a unírseles. No obstante, el pueblo continuaba respetándolos grandemente. Qué tremendo.
Entonces, mire cómo cambia la convicción, ¿no? No, yo también voy a entrar a esa iglesia para que digan que soy hermanito. No, 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 yo no puedo entrar ahí porque todavía tengo mentira. Se abrazaron la columna de Salomón. No, 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 que hagan ellos, yo no. Estuve ministrando en estos días un lugar donde habían ídolos y me gustó el temor reverente que había en ese lugar de los presentes, porque ciertamente hay que tener autoridad para romper esos ídolos. Nunca me había dado cuenta que en la figura de yeso que estaban idolatrando y habían consagrado a la empresa, el fabricante había puesto la lista de los gestores de esta adoración. Y toda esa lista cogida desde la cabeza interiormente hasta el cuerpo. Y cuando le rompí, fue tremendo, descubrimos ahí la lista de todos los gestores. Romper las mentiras, quebrantar los engaños, establecer el testimonio. Eso es lo que hacemos cuando liberamos, cuando limpiamos lugares. Como hizo Gedeón, derribar los altares que habían levantado sus padres y establecer la gloria al único digno de gloria, de honra y de honor, al Yeshua HaMashiach. Es ahora el tiempo de que nosotros podamos dejar que el Yeshua HaMashiach, por medio de la palabra, pero el Ruach HaKodesh, por el fuego del Espíritu, primero nos limpia a nosotros. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Con qué hermoseará el esposo a la esposa? Con la palabra. Qué importante es la palabra diariamente. Qué importante es la intimidad con el Espíritu. Pero qué importante es tener la convicción y la seguridad de que nosotros somos el arca y dentro de nosotros está la presencia manifiesta. Que nosotros somos el templo y que dentro de ese templo está el Espíritu del Creador, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Iglesia de Cristo, nunca más seremos los mismos después de este tiempo, porque estamos siendo bañados por la misericordia, por la gracia y por la gloria. Un abrazo desde Quito, Ecuador. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Betlehem. Bendiciones.